Durante siglos, la misteriosa ciudad en el delta del Nilo fue considerada un mito. Se la conocía como Tonis o Heracleion. Heródoto y otros autores de la antigüedad la mencionaban. Pero nadie sabía dónde se encontraba. Los científicos debatían si era un lugar real o solo una invención. Todo cambió a principios de los años 2000, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por Frank Godio comenzó a investigar las aguas frente a la costa de Egipto. Al principio encontraban fragmentos sueltos, restos de columnas, estatuas, detalles de edificios. Pero cuanto más avanzaban los trabajos, más evidente se volvía. Se toparon con algo más que simples ruinas. Era una verdadera metrópolis submarina. Losas de piedra, calles, cimientos, restos de templos, vestigios de canales y muelles. Todo indicaba que bajo el agua yacía una gran ciudad bien organizada. El análisis por radiocarbono permitió fechar los hallazgos en el siglo VI a.C. Esto confirmaba que Heracleion realmente existió y fue un puerto clave de Egipto. Su inundación ocurrió de manera repentina y las causas aún se debaten. El descubrimiento fue una sensación. Los arqueólogos utilizaron sonares, cámaras submarinas y escaneo láser. Con los datos obtenidos se creó un modelo digital de la ciudad. Se logró reconstruir las calles, templos y muelles. Las investigaciones demostraron que Heracleion no era solo un puerto, sino también un centro religioso y político. Su desaparición es una de las catástrofes más enigmáticas de la antigüedad. Un largo camino hacia el descubrimiento de los secretos. La historia del hallazgo de la ciudad sumergida no fue instantánea. Los arqueólogos no simplemente se sumergieron y encontraron las ruinas antiguas. A esto se llegó tras décadas de trabajo. Todo comenzó con los textos. Heródoto, Estrabón y otros autores antiguos mencionaban un gran puerto egipcio que desapareció sin dejar rastro. Estas descripciones se consideraban una leyenda, pero algunos científicos creían que detrás de ellas había un pasado real. Comenzó la búsqueda. Los historiadores comparaban fuentes antiguas. Los geólogos analizaban los cambios en la línea costera. Los cartógrafos comparaban mapas antiguos. El equipo de Frank Godio unió los esfuerzos de científicos de diferentes países. Se involucraron geofísicos submarinos, especialistas en textos antiguos, historiadores de la arquitectura, se utilizaron archivos, imágenes satelitales, fotografía aérea, magnetometría, ecosonda del fondo y perfilado subfondo. La zona de búsqueda es la cuenca de la bahía de Abukir, donde alguna vez pasaron las rutas comerciales más importantes. Los primeros hallazgos fueron modestos, fragmentos de columnas, trozos de cerámica, pedazos de muros. Su origen y la profundidad a la que se encontraban indicaban algo más grande. Cada elemento encontrado se convertía en una pieza del rompecabezas. Los artefactos se documentaban cuidadosamente, se fotografiaban y se comparaban con análogos. Era un proceso meticuloso que requería precisión, paciencia y disciplina científica. Los arqueólogos comprendieron que no solo buscaban artefactos, sino que estaban reconstruyendo una ciudad desaparecida. Estos años de investigación se convirtieron en el fundamento del mayor descubrimiento submarino del siglo XXI. La vida submarina de la ciudad de Heracleion. Tras confirmarse la existencia de la ciudad sumergida, comenzó la etapa de estudio de su estructura. Resultó que no eran solo ruinas, sino toda una metrópolis con una infraestructura desarrollada. Calles, templos, muelles, mercados, todo estaba en su lugar. Los arqueólogos encontraron restos de edificaciones sagradas, incluido el templo principal de Amón de Heracleión, donde se celebraban ceremonias religiosas. También se descubrieron elementos del templo de Honsu, estatuas de dioses e inscripciones que confirman el papel de la religión en la vida de la ciudad. Heracleión no solo era un centro espiritual, sino también económico. Aquí se realizaba la inspección de los barcos extranjeros que se dirigían a Egipto. En el puerto había almacenes donde se guardaban mercancías, vino, grano, aceite e incienso. Las calles de la ciudad estaban conectadas por canales por los que se desplazaban las embarcaciones. Esto hacía de la ciudad la Venecia egipcia de su tiempo. Los arqueólogos encontraron cientos de vasijas, anclas y elementos del equipamiento naval que confirman un activo comercio marítimo. Es sorprendente lo bien que se han conservado los elementos de la planificación urbana. En algunos lugares se logró reconstruir el contorno de los barrios e incluso de edificios individuales. Todo esto permitió a los científicos imaginar la vida cotidiana de los habitantes, cómo trabajaban, rezaban y comerciaban. Heracleión era un organismo vivo en el que la cultura egipcia se entrelazaba con las influencias griegas. Aquí se manifestaba la mezcla de civilizaciones que dejó huella en la arquitectura, la cultura y la política de la región. Tesoros encontrados en las profundidades del mar. Uno de los aspectos más impresionantes del descubrimiento de esta ciudad fueron los artefactos hallados bajo la gruesa capa de limo.
Los arqueólogos descubrieron estatuas de granito de hasta 16 pies de altura que representaban a faraones y dioses. Estos monumentos alguna vez se alzaron en la entrada de los templos y eran símbolos de poder. A pesar de los siglos pasados bajo el agua, muchos de ellos se conservaron sorprendentemente bien, gracias a la densa capa de limo que protegió los objetos de la destrucción. Algunas estatuas fueron extraídas en un estado casi perfecto. Además de los monumentos, se encontraron cientos de pequeños artefactos. Entre ellos había joyas de oro, monedas, amuletos rituales, vasijas de cerámica y lámparas. Un interés especial despertaron las cestas con frutos secos datadas en el siglo IV a.C. Se conservaban en recintos rituales y probablemente se utilizaban en ceremonias religiosas. Las cámaras submarinas registraron cómo, capa tras capa, el lodo daba paso a la historia. Espejos de bronce, tablillas de piedra, fragmentos de utensilios de templo. Estos hallazgos permitieron formar una imagen precisa de la vida en la antigua ciudad. Aquí se adoraba a los dioses, se realizaban intercambios comerciales y se recibían barcos de diferentes países. Las inscripciones multilingües demuestran la existencia de conexiones internacionales. Cada detalle extraído del fondo revive una época pasada. Gracias a estos hallazgos, Heraklion se convirtió no solo en una sensación arqueológica, sino también en la clave para comprender el papel de Egipto en el mundo mediterráneo. El barco fantasma, buque insignia de la arqueología subacuática. Entre los hallazgos realizados en el territorio de la ciudad sumergida, especial atención atrajo un antiguo barco, hundido entre las ruinas. Recibió el nombre provisional de Barco 17 y se convirtió en el primer hallazgo de un barco del período helenístico tan bien conservado en la historia de Egipto. La longitud del barco era de unos 28 pies y su construcción sorprendió a los investigadores. Combinaba elementos tradicionales egipcios y griegos. El fondo plano, característico para la navegación en aguas poco profundas, y la investigación demostró que el barco quedó sepultado bajo los escombros de las construcciones del templo que se derrumbaron como resultado de la catástrofe. Esto explica por qué el casco se conservó mejor de lo que suele ocurrir en los hallazgos marítimos. Los bloques de construcción literalmente aplastaron la embarcación contra el fondo, protegiéndola de las corrientes y la destrucción. Durante las excavaciones se encontraron partes de remos, fragmentos de sujeciones y elementos del aparejo de vela. A bordo también se hallaron ánforas, anclas y restos de utensilios del barco. Este barco brindó una oportunidad única para estudiar las tecnologías de construcción naval de aquella época. Demostró cómo los artesanos locales adaptaron las estructuras a las condiciones del delta del Nilo. Gracias a él, los arqueólogos no solo comprendieron mejor la estructura de la flota, sino que también obtuvieron la clave para entender las rutas comerciales y militares del antiguo Egipto. La embarcación se convirtió en un símbolo de la tragedia de la ciudad sumergida y en uno de los hallazgos más impresionantes de la historia de la arqueología subacuática. ¿Cómo desapareció la ciudad bajo el agua? La desaparición de la ciudad de Heracleion no fue consecuencia de una guerra ni de un incendio. Los habitantes no abandonaron la ciudad, no se incendió ni fue destruida por ejércitos enemigos. Literalmente, la ciudad se hundió bajo el agua, y la explicación de este fenómeno resultó ser tan sorprendente como los propios hallazgos. Arqueólogos, geofísicos y geólogos llegaron a la conclusión de que la causa fue una combinación de factores naturales. El principal de ellos se considera el fenómeno de la licuefacción. Es un proceso en el que el agua en el suelo vuelve inestable la tierra, y entonces comienza a comportarse como un líquido. A esto se sumaron los terremotos que sacudían regularmente el delta del Nilo y el aumento del nivel del mar provocado por los cambios climáticos. Estos fenómenos provocaron que las construcciones empezaran a hundirse y desaparecer bajo el agua junto con partes de tierra firme. Heraclión fue construido sobre un terreno pantanoso y débil, lo que lo hacía especialmente vulnerable. Según estimaciones de los especialistas, la catástrofe ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, posiblemente incluso en el transcurso de una sola temporada. Estos datos fueron confirmados mediante investigaciones sísmicas y el análisis de los sedimentos. Los arqueólogos descubrieron bloques de construcción desplazados de su lugar, fragmentos de edificios en ángulo y huellas de deslizamientos submarinos. Todo esto evidencia un poderoso evento natural. Así, la desaparición de la ciudad de Heraclión no es un misterio místico, sino el resultado de una cadena de procesos que borraron del mapa a una de las ciudades más importantes del Egipto antiguo. Los misterios de las profundidades lacustres, el lago Van. Cuando los arqueólogos trasladaron su atención de las profundidades marinas a los cuerpos de agua dulce, esperaban encontrar menos objetos conservados. Sin embargo, el lago Van en Turquía sorprendió a todos. En sus profundidades, a unos 15 pies de profundidad, los investigadores descubrieron las ruinas de una antigua fortaleza que, según se determinó, podría haber sido construida hace más de 3000 años.
Estos restos permanecieron ocultos a la vista durante siglos hasta que un equipo de buceadores y científicos de la Universidad Van Yusunchu Yul comenzó las investigaciones en la década de 2000. La estructura sumergida descubierta incluía muros de piedra de hasta 200 pies de largo, elementos de torres y bases rectangulares que probablemente formaban parte del perímetro fortificado. Los científicos sugirieron que la construcción podría pertenecer a la cultura de Urartu, un antiguo estado que existió en la región durante el primer milenio antes de Cristo. Los elementos arquitectónicos coincidían con el estilo de mampostería urartiano: bloques ajustados con precisión, geometría exacta, cimientos sólidos. El agua dulce del lago y la ausencia de fuertes corrientes permitieron conservar la estructura mejor de lo que suele ocurrir en un entorno marino. Los arqueólogos realizaron un mapeo, crearon una reconstrucción tridimensional y recopilaron datos que abren una nueva página en la historia de la región. Este descubrimiento se convirtió en una sensación. Nadie esperaba que en el fondo de un lago de alta montaña pudiera ocultarse una fortaleza construida aún en la época de los antiguos reinos. La fortaleza sumergida, hallazgos subacuáticos en Van. El descubrimiento de la antigua estructura en el fondo del lago Van se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados de la arqueología subacuática de Turquía. Tras la primera inmersión, durante la cual se registraron muros de piedra rectilíneos y restos de torres, los científicos comenzaron investigaciones sistemáticas. Los muros de la fortaleza se extendían a lo largo del fondo en una superficie considerable y, aunque parte de ellos estaba dañada, muchos tramos se conservaron. Resultó que la construcción ocupaba al menos 300 pies de largo y hasta 100 pies de ancho. Algunos tramos de los muros estaban construidos con basalto y piedra caliza, materiales característicos de las prácticas constructivas de la región. El agua dulce del lago actuó como conservante. En los bloques quedaron huellas de tallado, juntas y marcas de construcción. Alrededor de la fortaleza, los arqueólogos encontraron fragmentos cerámicos de partes de ánforas y objetos de bronce. Esto evidenciaba la existencia de edificaciones residenciales o de culto en las cercanías. Las dificultades consistían en la gran profundidad, la baja visibilidad y el tiempo necesario para la limpieza. El equipo utilizó drones submarinos y escaneo láser para crear un modelo digital de la fortaleza. Estas tecnologías permitieron visualizar la arquitectura antigua sin dañarla. Gracias a la combinación de tecnología y arqueología, los investigadores revelaron una página importante del pasado urartiano oculta bajo el agua. Armenia o Urartu bajo el agua. Tras el descubrimiento de la fortaleza en el fondo del lago Van, los arqueólogos se preguntaron a quién pertenecía esta enigmática construcción. La región alrededor del lago Van está históricamente vinculada al antiguo estado de Urartu, que existió desde el siglo IX hasta el VI a.C. Este estado controlaba vastos territorios de Anatolia Oriental, el Cáucaso Sur y el noroeste de Irán. La confirmación de esta versión también vino de los artefactos encontrados. Fragmentos de cerámica, característicos de la cultura urartiana, recordaban a los objetos previamente hallados en las fortalezas de Tushpa y Erebuni. Algunos bloques de las paredes tenían marcas grabadas, similares a los símbolos encontrados en monumentos urartianos. Sin embargo, también existen opiniones alternativas. Algunos investigadores consideran que las construcciones encontradas bajo el agua podrían pertenecer a un período armenio posterior o a grupos tribales locales que existieron en paralelo con Urartu. El problema es que la datación exacta resulta difícil. El agua descompone la materia orgánica y las estructuras están muy dañadas. El análisis por radiocarbono solo es posible con materiales asociados y en la zona de la fortaleza hay pocos. Por eso, los arqueólogos de momento hablan de una atribución cautelosa del objeto a la época de Urartu. Incluso sin una respuesta exacta, está claro. La construcción es única y da testimonio de la alta organización y el nivel tecnológico del pueblo que la dejó en el fondo del lago. El descubrimiento en el fondo del lago Van. ¿Qué vieron los científicos? En los últimos años, las investigaciones submarinas en el lago Van han adquirido un carácter sistemático. Tras el primer descubrimiento de la fortaleza, los arqueólogos continuaron estudiando el fondo, concentrándose en las zonas adyacentes. Utilizando cámaras submarinas y dispositivos de ecolocalización, descubrieron elementos arquitectónicos adicionales, fragmentos de construcciones rectangulares, mampostería maciza y la base de una torre. Todo esto indicaba que la fortaleza no era la única construcción. Uno de los objetos interesantes es una estructura circular de piedra de unos 20 pies de diámetro. Los científicos creen que podría haber sido una construcción de carácter ritual o defensivo. En su interior se encontraron fragmentos de cerámica, restos de tabiques y objetos de bronce.
También se han registrado fragmentos de vigas de madera que se conservaron gracias a la baja temperatura y la ausencia de oxígeno. Estos hallazgos permiten suponer que cerca podría haber edificios residenciales, talleres o almacenes que se utilizaban activamente en aquella época. Los científicos destacaron la singularidad de las condiciones. El lago de alta montaña, la ausencia de sales y de corrientes submarinas crearon condiciones ideales para la conservación de los objetos antiguos. Gracias a esto, fue posible registrar la disposición de algunas construcciones y comprender el nivel de pensamiento ingenieril de quienes vivieron aquí hace 3000 años. Las investigaciones continúan y cada nuevo hallazgo ayuda a ver de una manera diferente a las civilizaciones que habitaron esta región. Misterios que no pueden ser resueltos. A pesar de todos los logros de la arqueología subacuática, tanto en Egipto como en Turquía, siguen existiendo preguntas para las que la ciencia aún no tiene una respuesta precisa. Una de ellas es, ¿por qué algunas zonas de ciudades y fortalezas están destruidas mientras otras se han conservado casi en su estado original? Por ejemplo, en Egipto, partes de templos se desmoronaron, mientras estatuas y plataformas de piedra sobrevivieron. Quizás la razón se deba a propiedades del suelo, el ángulo, la inclinación de capas submarinas o diferencias en técnicas de construcción. Otro misterio es la ausencia de restos orgánicos en algunas zonas. En Egipto se han encontrado numerosos objetos de piedra y metal, pero muy poca madera, telas o huesos a pesar de la magnitud del asentamiento. Esto pone en duda las ideas comunes sobre la vida cotidiana de los habitantes y puede indicar la existencia de procesos que aún no se comprenden bien. En el lago Van la situación es similar. La madera solo se ha conservado en lugares puntuales, aunque sería lógico esperar más restos orgánicos dado el buen nivel de conservación en agua dulce. Tampoco está claro por qué algunas construcciones bajo el agua están situadas en ángulo o inclinadas hacia un lado. Los investigadores suponen que esto se debe a la actividad sísmica, pero la confirmación de esta hipótesis requiere datos adicionales. Quedan muchos enigmas y cada respuesta genera nuevas preguntas. Precisamente eso es lo que hace que la arqueología subacuática sea tan fascinante. Detrás de cada descubrimiento hay una nueva capa de misterios, ocultos bajo el agua y el paso del tiempo. ¿Por qué esto cambia nuestra visión sobre las civilizaciones antiguas? Los hallazgos no solo han enriquecido los museos, se convirtieron en un punto de inflexión para comprender cómo vivían, construían e interactuaban las sociedades antiguas. Antes se creía que las grandes ciudades portuarias de la antigüedad estaban solo en tierra firme y que el comercio marítimo se realizaba a pequeña escala. Sin embargo, Heraclión demostró que ya en el siglo VI a.C., Egipto tenía una infraestructura marítima ramificada, recibía barcos de diferentes culturas y contaba con un sistema de control del comercio exterior. Un descubrimiento importante fue la presencia de inscripciones multilingües y artefactos de origen griego y egipcio. Todo esto indica un alto grado de intercambio cultural. La ciudad no era un asentamiento aislado, sino un participante activo en los procesos regionales. Conectaba África, Oriente Medio y Europa. Lo mismo ocurre con la fortaleza en el lago Van. Su arquitectura, la técnica de construcción y los objetos encontrados cerca evidencian una estructura social compleja y un potencial tecnológico considerable. Ambos hallazgos demuestran que las civilizaciones antiguas estaban más desarrolladas de lo que se pensaba anteriormente. Contaban con tecnologías, organización del trabajo y conocimientos sobre materiales que les permitían construir estructuras complejas. Estos descubrimientos no solo amplían el mapa de los asentamientos, sino que reescriben la historia. Bajo el agua se esconden no solo ciudades, sino también la clave para comprender conexiones y logros que apenas comenzamos a descubrir. Revelación del principal misterio y conclusiones. ¿Puede una ciudad entera desaparecer sin dejar rastro y luego regresar de repente al mapa del mundo? La historia demuestra que sí. ¿Puede una antigua fortaleza yacer durante siglos en el fondo de un lago de agua dulce, esperando su momento? El descubrimiento en el lago Van da una respuesta afirmativa. Todo lo que se consideraba ficción o exageración resultó ser realidad. Y además, está comprobado científicamente tras años de minucioso trabajo y el uso de las tecnologías más modernas. Cientos de artefactos, edificios, calles, elementos de infraestructura, todo esto habla de civilizaciones cuyas capacidades subestimábamos. Construían ciudades complejas, establecían comercio, adoraban a los dioses, se comunicaban con sus vecinos, y cuando una catástrofe, ya fuera natural o tecnológica, los borraba de la faz de la tierra, la memoria quedaba en el agua. Las investigaciones submarinas han demostrado que, para comprender el pasado, hay que mirar no solo bajo tierra, sino también bajo el agua. El principal misterio oculto en estos descubrimientos no está en los mitos ni en las fantasías. Está en cuanto aún no sabemos sobre nosotros mismos. Bajo la capa de limo no se guardan cuentos, sino hechos.
y cada uno de ellos puede cambiar nuestra visión del pasado. El descubrimiento de hoy es una invitación a adentrarse en la historia y reflexionar sobre cuántas fortalezas de Iván aún esperan su momento. El final de esta historia no es un cierre, sino solo el comienzo de una nueva mirada al pasado.